saber lo que es correcto y es incorrecto cuando nuestros intereses están de por medio. ¿Qué significa la impecabilidad? La impecabilidad no significa ser perfecto. La impecabilidad significa ser verdadero. Si soy corrupto y lo acepto. Esa es mi verdad. Puedo ser impecable en la corrupción. Si soy honrado, lo acepto y vivo de una forma honrada. Y soy impecable en mi forma de ser. Nosotros a veces solo nos dedicamos a tomar lo que nos dicen otros o a utilizar palabras sin realmente entender el sentido o el significado de las palabras. Y estos son los tiempos de retomar por decisión propia y elección qué no quiero ser en mi vida. La fe muchas veces se asocia a las religiones y la fe no es propiedad de ninguna religión. La fe es la certeza de lo que no se ve. Si la ciencia no puede demostrar que yo tengo un espíritu adentro, entonces significa que no existe ese espíritu, porque la ciencia no lo puede demostrar que así es. Creer que soy un espíritu es cosa de fe. Tener la certeza que soy ese algo que habita en mi interior. Y para creerlo no tiene nadie que demostrármelo ni enseñármelo, porque no se puede ver. La fe es la certeza. Y no podemos tener fe si no tenemos creencias. Yo podría preguntarles en qué creen. Si creen en la bondad, hay que practicar la bondad. Si creen en la sencillez, hay que practicar la sencillez. Las creencias son las cosas que nos hacen tratar de ser mejores seres humanos cada día. La diferencia entre conocimiento y sabiduría no es más que vivir el conocimiento. Por muchos años me manejé en base al conocimiento. Pensé que saber era ser espiritual. Y al paso de los años me di cuenta que saber era como tener una librera llena de libros. Sabiduría quería decir que todo lo que vivía debía ponerlo, que todo lo que sabía debía ponerlo en práctica. Debía hacerlo parte de mí misma. Algo que me ayudó y me sigue ayudando son los 4 acuerdos. Algunos de ustedes sabrán de los 4 acuerdos. No sé cuántos se lo saben de memoria, porque saberlos no es vivirlos. Entonces, un buen principio sería manejar los 4 acuerdos desde 24 horas al día, en cada cosa pequeña que hacemos. El primero es no suponer. ¿Por qué? Porque cada vez que supongo, invento. Y nosotros la mayor parte del tiempo vivimos suponiendo, justificando, asumiendo, pensando por otros, creyendo saber por qué hacen o dejan de hacer las cosas otros, cuando en realidad muchas veces no sabemos ni por qué lo hacemos nosotros mismos. Entonces el primero sería no suponer. El segundo, hacerme responsable de mis palabras. Tal vez hacerme responsable de mis palabras sería pensar antes de hablar. Si pienso antes de hablar, podré tomar la elección de no hacer sufrir al que tengo enfrente innecesariamente. Porque muchas veces hacemos sufrir al otro sin que tenga ninguna necesidad o valor el hacerlo. Es solo cuestión de ego. Tal vez pensar antes de hablar sería lo correcto. El tercero es sin importar la situación en la que me encuentre, dar lo mejor de mí mismo. Si doy lo mejor de mí mismo, nunca tendré un pensamiento de si lo hubiera hecho o lo hubiera intentado. Lo hice.
Lo hice desde lo mejor que tenía y podía en ese momento. Y eso es lo que debe importarme a mí. Saber que no di el 80%, di el 100%. Y el cuarto de los acuerdos es no tomar nada personal. Nosotros hemos inventado una personalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos identificados con las cosas. Porque creemos que la identificación nos puede guiar en el camino de la vida. Y nos hemos olvidado que cada uno de nosotros lleva un sabio en su interior, lleva una brújula, lleva todas las respuestas a sus preguntas en su interior. Eso lo hemos olvidado. Al sentirnos tan limitados, identificándonos con las cosas pequeñas. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque vivimos muchas veces desde el ego. Y el ego necesita que nos identifiquemos con las cosas. Al ego le gusta y le conviene que yo piense en el pasado y en el futuro. ¿Por qué? Porque en el presente el ego desaparece y solo quedan las verdades, las realidades. Porque yo podría decir, si hubiera nacido varón, o podría decir, yo quisiera ser hombre, pero en el aquí y en el ahora soy mujer. De nada sirve lo que hubiera querido o lo que quisiera. Lo que sirve es lo que yo decida hacer ahora mismo. Nosotros nos basamos cuando comenzamos a identificarnos desde el ego, que representan las carencias, las necesidades, los vacíos. Nos identificamos desde la resta. Yo he escuchado que algunas personas dicen que no fueron hijos deseados. Hay algunas personas que dicen que no fueron amados por sus padres o que no tuvieron buena relación con sus padres o con su familia o que les pasaron cosas difíciles en su vida, muy difíciles, que tuvieron pérdidas en su vida. Todas esas evaluaciones que hicimos, las hicimos en el pasado. El día de hoy, el presente, es un momento para, a la base de datos que creamos en el pasado, al escribir esa historia de cada uno de nosotros, en el día de hoy hay que poner los nuevos datos, la información nueva, hay que actualizar la base de datos y entender que cada uno de los que hoy estamos aquí es un campeón, es un triunfador. Desde el momento en que ganó la carrera entre millones y millones de espermatozoides llegando de primero. Cada uno de los que estamos aquí fue el que ganó esa competencia cuando decidimos viajar a la vida. Si la ganamos no fue porque éramos el más débil o el más lento, o porque alguien nos cedió su espacio o nos ayudó a llegar primero. Si estamos hoy acá es porque ese día fuimos el más rápido, el más veloz. Cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial. Cada uno de nosotros tiene que aprender a amarse desde el amor incondicional. Todos nosotros creemos que amamos. Y no nos damos cuenta que lo hacemos para que los demás nos amen. Damos por un recibir. Eso ya está acondicionado. Desde ahí no estamos amando incondicionalmente. Para los que han oído de Jesús, Jesús dejó un solo mandamiento y fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podríamos pensar que fácil, porque todo lo resumió en uno solo: amar al otro como a mí mismo. Pero Él sabía quiénes éramos nosotros. Él sabía que nosotros no nos amamos. Él sabía que somos rudos, duros, crueles con nosotros mismos.
que cuesta mucho aceptarse, quererse, construirse, darse la libertad de ser, cuesta creerse merecedor de lo mejor del mundo. Y desde el momento en que yo no me sé amar a mí misma incondicionalmente, no sé amar a los demás. Nosotros solo le podemos dar al otro lo que tenemos dentro. Esas son parte de las enseñanzas que dan las abuelas y abuelos. Con ellos en las montañas he aprendido que para estar en silencio no solo hay que dejar de hablar. Para estar en silencio hay que dejar de pensar. Dentro del silencio comenzamos a observar. Y desde la observación comenzamos a aprender. En los pueblos originarios difícilmente se toman antidepresivos y difícilmente se toman terapias o se visita al psicólogo. ¿Por qué? Primero, porque no tienen tiempo de pensar en esas cosas. Segundo, porque tampoco saben que existen terapias para ayudarlos a pensar de otra forma. Ellos observando a la naturaleza, su vida es simple, práctica y sencilla. Nosotros somos los que lo hacemos complicado. Ustedes podrán pensar que yo hablo por hablar, pero cada uno de nosotros ha tenido experiencias sumamente fuertes. Yo no voy a contarles mi historia, pero sí puedo garantizarles que es muy dura y que tuve que levantarme sola. Vengo de un camino con 0 de autoestima, de un camino donde solo podía y sabía restar, donde pensé que había nacido en un tiempo equivocado, porque no había espacio para mí en esta tierra. No me gustaba cómo me miro, no me gustaba mi voz, no me gustaba nada de lo que yo tenía. Traté de encontrar respuestas en el afuera, traté que la gente me quisiera, traté que la gente aprobara lo que hacía, traté de ser necesaria para otros, traté de ser indispensable, fui servil, no había cosa que no hiciera para otros, para que me quisieran, y ni aún así lo conseguí. Era algo que no me pertenecía, siempre me seguía sintiendo menos, rechazada, poca cosa. Hasta que un día, observando el sol, me di cuenta que el sol tiene su poder en su interior y que el sol irradia de adentro hacia afuera y que solo se puede irradiar cuando se rebalsa, cuando no se tienen vacíos, necesidades ni dependencias internas. Entonces traté de parecerme al sol. Traté de encontrar las cosas bellas que por lógica debía tener dentro. Traté de reescribir mi historia y empecé a sumar. Y después de sumar, a multiplicar. No divido ni resto, solo sumo y multiplico. Y entendí que la única aprobación que necesitaba era la mía. Que el único compañero en el camino era mí misma. Porque ¿qué pasaba cuando me acostaba en la noche y seguía sintiéndome sola? Seguía sintiéndome sola porque no me había reencontrado con mí misma. No había encontrado dónde había dejado el corazón. No sabía qué tanto se había congelado o en cuántos pedazos se había partido. Ahí decidí tomar cada uno de mis pedacitos con mucho amor y los empecé a pegar. De pronto me encontré que me disfrutaba a mí misma, que me gustaba a mí misma, que era muy interesante estar conmigo misma. Cuando escribía poesía me decían que era cursi y ridículo, pero no podía ser cursi ni ridículo porque era muy bonito. Las mejores películas, las mejores canciones se han escrito dentro de la tristeza.
Entonces lo que escribía no podía ser feo si estaba escrito desde la tristeza. Y entonces comprobé que a la tristeza le gustaba que yo hiciera drama y llorara, pero no le gustaba que escribiera, no le gustaba que la utilizara para crear. Solo empezaba a escribir y quería irse la tristeza. Y fui comprendiendo que todo entra a nosotros por un pensamiento y que ese pensamiento nosotros lo transformamos en una emoción y se nos olvida que era tan solo un pensamiento. Y conforme voy caminando en la vida me doy cuenta que todo es un invento. Todo es un invento. Ni existe la tristeza, ni existe la alegría. Depende cuál de los dos querramos. Hay una historia que un abuelo le cuenta a su nieto y le dice: mira, hijo mío, dentro de cada uno de los seres humanos hay una batalla entre dos lobos. Un lobo es agresivo, violento, posesivo, celoso, miedoso, vive dentro del ego. Y el otro es tierno, amoroso, cálido, respetuoso, gentil. Y el niño, después de pensar, le pregunta: abuelo, ¿y cuál de los dos gana? Y el abuelo le dice: al que alimentes. ¿A cuál de los dos lobos nosotros alimentamos cada día? Hace mucho tiempo tomé la decisión de ser feliz. Por lo tanto, todo aquello que me hace sufrir, tomo distancia. No necesito que nadie cambie. No necesito que nadie me dé nada, ni que nadie me diga qué bien lo hice o qué mal lo hice. He aprendido a disfrutarme y a caminar sola. Muchas veces hablamos con mi esposo y hemos llegado a la conclusión que a mí no me sirve su amor, ni a él le sirve el mío. Porque el amor de mi esposo es invisible, no lo puedo tocar, no lo puedo poseer ese amor. Es una ilusión creer que él me ama y que porque él me ama mi vida es feliz. Eso no es cierto. Saber que me quiere es satisfactorio, pero eso no me da la felicidad. La felicidad me la da el amarme a mí misma y el amarse a sí mismo. Entonces es fácil que caminemos juntos, porque ni él se cuelga de mí, ni yo me cuelgo de él. Los dos tenemos la libertad de hacer lo que nos haga feliz sin que dañe a ninguno de los dos. Porque una de las cosas que nosotros debemos aprender es a confiar, no en el otro, en mí misma. Él puede enamorarse de otra mujer más joven y más linda que yo. Yo no puedo hacer nada para que eso no pase. Lo único que puedo hacer es desearle que sea feliz. Porque yo tengo mucho amor para dar a mí misma. Y si yo tengo mi amor, lo mismo me da a quien quiera él. No me afecta a quien quiera. Me afectaría dejar de amarme a mí misma. Cuando alguien pasa de largo por nuestra vida es que el tiempo de aprendizaje terminó, que un nuevo periodo comienza. Cuando sentimos que algo perdemos, es porque algo nuevo vamos a tener. Nosotros hemos basado nuestra alegría o nuestra vida a cuando yo crezca voy a ser feliz. Nada. Cuando yo vaya a la universidad, nada. Cuando termine la carrera, nada. Cuando me case, nada. Cuando tenga hijos, nada. Cuando los hijos se vayan de casa, nada. ¿Ahora qué esperamos? ¿Qué más vamos a esperar para ser felices? Si ser feliz no es más que una elección personal. Hay que ser feliz ahorita. Y ser feliz con lo que soy, no con lo que desearía tener o no tengo. Yo muchas veces he escuchado que las personas dicen que no quieren volver a la tierra. Pues a mí no me molesta volver aunque viva en un árbol. El solo hecho de estar en la tierra es maravilloso.
Y nosotros no entendemos la grandeza de estar acá. No entendemos la grandeza de la salud. Nos ahogamos en vasos de aguas. Hacemos tormentas de la nada. Hacemos dramas de la nada. Y le permitimos que a una sociedad que no nos conoce, a un gobierno que no nos conoce, nos diga lo que tenemos que hacer o lo que está pasando. En la vida de cada uno de nosotros va a pasar lo que cada uno de nosotros quiera. Yo conozco gente que dice que no hay que traer más hijos al mundo, porque ya no hay comida, que ya viene el fin del mundo, que ya viene la guerra, que no hay trabajo, que es un caos, que todo se está destruyendo. Yo no vivo en el mismo lugar. Yo vivo en un lugar donde los niños siempre serán bienvenidos porque todos tienen derecho a venir. Y nadie puede decirle a otro que no tenga hijos porque esto es los últimos tiempos de la humanidad, cuando no es cierto. Siempre venir será lo más maravilloso de la existencia del ser humano. Vivo donde tengo sueños, ilusiones, trabajo, alegría, prosperidad, abundancia, paz, amor, porque todo eso es lo que tengo en la mente. Y todo lo que tengo en la mente, lo tengo en el corazón. Y todo lo que tengo en el corazón, lo tengo en la palabra. Entonces, cada uno de nosotros puede crear un mundo mejor. El problema está en no dudar. Porque la más mínima y pequeña duda hará que las cosas no sean realidad. Yo en una conferencia hace como 20 días dije que me gustaría viajar a Perú y a la India. Una semana después me avisan que voy como guía espiritual a Bolivia y Perú. Yo solo quería ir a Perú. Bueno, ahora voy a Perú. Nosotros hemos sacado adelante a nuestros 3 hijos y jamás hemos recibido un cheque mensual. Nosotros puede que mañana no tengamos para comer, puede que sí, pero no tengo que preocuparme porque me despidan de esa empresa o que esa empresa quiebre. Yo trabajo para el universo y el universo siempre me dará. Nunca se va a olvidar que existo. Nunca se va a olvidar de que yo voy a estar bien. Entonces realmente elegí vivir en libertad. Claro, a todo se paga un precio. Tal vez yo no tenga muchas cosas de las que se consideran económicas materialmente, pero tengo muchas otras que también son muy difíciles de conseguir y que me hacen muy feliz. El miedo es inventado por nosotros. Guatemala vive en crisis económica hace 50 años. La crisis económica hizo que los guatemaltecos fuéramos más capaces, que fuéramos capaces de crear nuevas pequeñas empresas, que dejáramos de temer el ser despedidos. No tengan miedo de esas cosas, no tengan miedo de lo que supuestamente está pasando con los dólares. ¿Qué más da si hay o no hay? Alguna forma le inventará el gobierno, si el que necesita los dólares es el gobierno, no el pueblo. Que los miedos de los gobiernos no nos caigan a los hombros a nosotros, que no tenemos nada que ver con eso. En estos tiempos cada uno de nosotros debe hacerse responsable de sí mismo, de qué calidad de vida quiere vivir. Yo le decía a uno de mis sobrinos, mira hijo, piensa, ¿qué quieres dejar en el corazón de las personas por las que pasas en la vida? Qué bueno que ya te fuiste, o cómo me gustó conocerte. Esas cosas son gratis. Lo único que requieren es tiempo, voluntad, de en lugar de compartir lo negativo que tenemos, compartir lo positivo. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestras parejas
y a nuestras familias nuestra basura, nuestro mal modo, nuestra cara de tabla. Decir, vengo del trabajo cansada, estoy cansada, no me hablen, hoy todo me fue mal. ¿Qué culpa tienen los que me esperan en casa? ¿Por qué le doy sonrisas, halagos y atenciones a los extraños cuando no soy capaz de dárselos a mi propia familia? Yo tengo un matrimonio de amigos muy queridos y el esposo me decía, mira Carla, yo soy una buena persona, yo me dedico a ser amable con los demás, bueno, soy muy bueno. Le dije, mira, desde el punto de vista de pretender, sí, porque tu esposa no es feliz. Tu esposa está muy triste, porque todas las amabilidades que tienes conmigo, sos incapaz de tenerla con ella. A mí no seas amable conmigo si yo no necesito. Yo no necesito. Sea amable con el que vive contigo. Levántate a jalarle la silla, o levántate a abrirle la puerta, o recuerda cuando le enamoraste, porque después de 30 años se olvidan esas cosas y se cree que el que vive con uno, encima uno ya no lo aguanta. Tengo otros amigos, estos amigos ya tienen como 80 años y el esposo me dice, mira, es que ya no la aguanto. ¿A quién? A mi esposa. ¿Por qué? Muy lenta. Le digo, mira qué pena me da, porque ella sigue enamorada de ti, en las buenas y en las malas. Y tú te estás quejando porque es lenta en lugar de caminar a su ritmo y compartir realmente con ella, que los demás esperen o se adelanten. ¿Por qué no puedes acompañarla a ella si has vivido toda tu vida con ella? Nosotros deberíamos de darle prioridad a cosas que ya se han vuelto muy de la vida diaria, cosas que parecen adornos y fueron las personas que han estado con nosotros durante mucho tiempo. Nuestros padres, nuestras parejas. Tratemos de darnos a nosotros mismos lo mejor que tenemos para que podamos ser capaces de dárselos a ellos. Las abuelas y abuelos dicen que todo tiene un principio y todo tiene un origen. Podemos decir, sí, Carla, todo es un proceso. Sí, es un proceso que hay que activar. En el camino ando, lo estoy intentando, ahí se van a quedar. El intento es no lo voy a hacer. Lo que tengan que hacer, háganlo ahorita. Yo he fumado cigarro por 40 años. Y feliz de la vida, sin culpas, sabiendo lo que conlleva ser un fumador. Mis hijos no conocen una mamá que no haya fumado. Y mi hijo mayor tiene 30 años. Bueno, ya me estaba aburriendo. Ya tenía rato de estar pensando que ya no quería. El día que tomé el avión para venir a Argentina, tomé la decisión. No vuelvo a fumar un solo cigarro. Bueno, ya llevo como 5 meses y estoy feliz. Ahora voy a regresar a mi casa como una nueva madre, una madre que ya no fuma. Eso no lo conocen mis hijos. Una madre que se está poniendo más guapa y más gordita porque come más. Una madre que piensa de diferente forma. Está bien, me tomó años activar algo que quería dejar. Y lo peor de todo es que ni me costó. 0 ansiedad, 0 estrés. Yo he dejado de fumarme hasta la fecha como 5,000 cigarros. No lo puedo creer. Y tampoco me voy a convertir en un ejemplo para el que fuma. No, cada quien que haga lo que quiera, cuando quiera, si lo quiere hacer. Yo lo único que tengo que decir es que estoy muy feliz. Y en base a que me vea que cada día estoy más bonita, bueno, pues al rato también va a querer dejar de fumar la otra persona. Y si no,
A mí no me molesta. ¿Por qué? Porque he aprendido que los derechos míos terminan donde comienzan los de la otra persona. Y eso es algo que día a día se nos ha olvidado y traspasamos las fronteras del respeto.